programa con el doctor Tomasini y Jesús Auzocúa desde España, del Cenáculo Universal de Reparación al Corazón de Jesús. Un gusto tenerlos, doctor. Gracias por estar con nosotros. Un gusto tenerlo. Hola, Ceci, y el gusto es mío de estar con ustedes. Y también con Jesús Auzocúa. Gracias, Jesús, por estar con nosotros. Pues gracias a usted, el doctor Tomasini, por estar con nosotros. Sí, ¿verdad? Un don tenerlo. Le hemos hecho mucho de menos al doctor, así que vamos a aprovecharlo. Sí, vamos a aprovecharlo. Bueno. Aquí ya ve que se le aprovecha bien. Entonces, el día de hoy vamos a hablar, el vivir en la divina voluntad es un don. El doctor nos va a explicar qué significa que sea un don y cómo debemos nosotros, pues, tener ese don, ¿verdad? Así que, gracias, doctor, por estar con nosotros. Jesús, no sé si usted quiere decir algo. Bueno, nada, un poco ya, digamos, se está haciendo, desde que el doctor se ha incorporado, está el doctor haciendo hincapié en algo que él entiende que en aquel estado que tuvo, ¿verdad? Y además está haciéndose eco de clarificar que vivir la divina, que podemos mostrar la difusión de los conocimientos, que lo dice el libro del cielo, ¿verdad? Y la pasión y la reina del cielo, pero que lo que no podemos erigirnos nadie es en enseñar a nadie a cómo se vive en la divina voluntad, porque es algo que el Señor va dando a cada alma en función de su disposición y en función de lo que el alma necesita, como dice el Señor a Luisa, ¿no? Es una cosa entre yo y el alma, ¿no? Nada más. Y entonces, pues el doctor hoy, ya que estaba haciendo algunos programas al respecto, clarificando esta cuestión que es fundamental, pues hoy vamos a tocar un tema que es crucial, es decisivo, ¿no? Que es la infusión, ¿no? Cómo infunde el Señor y cómo tiene que encontrarnos para infundirnos. Y tenemos la fortuna de que el doctor nos va a ilustrar al respecto. Así que, doctor, muchísimas gracias nuevamente. No se le escucha, doctor. No se le escucha. Ahora sí. ¿Ahora sí? Ahora sí. Sí, decíamos que por comentarios que ha habido, aparentemente se ha generado confusión. Una confusión cuando hablamos de que nadie puede enseñar a vivir en la divina voluntad. Y luego se menciona que por qué en algunas personas, incluido yo mismo, que por qué enseño. Y bueno, esto sí quiero que quede muy claro. Nunca hemos tenido la idea o la intención de enseñar a vivir en la divina voluntad, de ninguna manera, porque estamos convencidos de que es un don, no es algo que nosotros seres humanos podamos enseñar. Lo que pasa es que para desear tener un don, para conocer que existe este deseo de Dios de comunicarnos este don, pues necesitamos saberlo, ¿no? Yo para desear tener este don necesito conocer que existe, que Dios me lo quiere dar y sobre todo en qué consiste ese don. Y eso es la razón por la cual Jesús externa tantas verdades acerca de su voluntad, explicando qué es, explicando qué contiene, explicando qué es lo que la criatura puede desarrollar dentro de él, explicando que esa es la finalidad de la creación, en fin, todo lo que está encerrado en las verdades del libro del cielo. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es de divulgar, difundir esas verdades.
pero en ningún momento hemos pretendido enseñar el cómo se vive en la divina voluntad. Entonces, el punto es que hemos estado tratando de explicar que todos los dones que Dios da, incluido la divina voluntad, deben ser infundidos por Él. O sea, es directamente de Él. No es algo que nosotros como criaturas podamos obtener. O sea, no es un logro de nosotros. No es un logro a través de la santidad humana, de llegar a un grado de santidad en la cual el siguiente escalón fuera la santidad divina. No es algo que nosotros podamos enseñarle a alguien el cómo se vive en la divina voluntad. No sé si con esto quede claro qué es lo que se hace o lo que se debe hacer, es la difusión de las verdades. ¿Sí quedaría claro? Ceci. A mí no tanto, doctor, porque le voy a decir por qué. Es que como que hay que distinguir dos cosas, ¿no? Uno es el conocimiento de la divina voluntad y otro es la vivencia de la divina voluntad. Así lo veo, ¿no? Yo puedo conocer todos los libros, puedo leerme los 36 tomos, puedo todo. Los 36 cuadernos, que son 7 tomos. Y otra cosa es que, a pesar de que los conozca, los viva. Puedo no vivirlos. Puedo no vivirlos. Puedo no vivir la divina voluntad. Pero eso no implica, o sea, el que yo explique y los dé a conocer y explique las verdades que hay ahí dentro de las mismas. ¿Por qué? Porque yo creo que sí las puedo explicar. Y no me refiero a mí, me refiero a usted o a los doctos en la materia. ¿Por qué? Porque se necesita, doctor, o sea, un alumno, o sea, como yo voy a hacer los contratos. Fíjese lo que le voy a decir. Yo no aprendí a hacer contratos estudiándome cuántos contratos hay, qué cláusulas deben tener, qué tipo de contratos. No, así no lo aprendí a hacer contratos. Pero tuve que estudiar las reglas de los contratos, cómo se hacen, cuáles son las normatividades aplicables a tal o cual contrato. Muy bien. Y luego me dediqué a hacer los contratos y sobre la experiencia de lo que pasaba entre las partes, fui mejorando mi capacidad para elaborar los contratos. Así es. Nadie me dijo, si haces esto, va a pasar esto. O sea, algunas cosas sí, pero otras no. Las tuve que experimentar de manera personal y eso es lo que yo entiendo en la divina voluntad. En la divina voluntad uno son los conocimientos que usted perfectamente nos los puede explicar y enseñar. Y otra cosa es que usted nos enseñe cómo usted vive la divina voluntad, que es algo personalísimo. Por eso, yo creo que, mira, el ejemplo que acabas de poner, yo lo pondría en alguien que quiere aprender a nadar. ¿Ok? Imagínate que hay un libro donde explique todas las formas de natación, ¿sí? De pechito. Sí, porque hay libros. Tú te puedes aprender todos los libros que quieras, tener perfectamente conocidos los estilos de natación, el cómo se hace todo. ¿Eso lo puedes aprender? Sí. Pero ahora, ¿eso te enseña a nadar? No. Si nada más tienes los libros y los conocimientos, te metes a una alberca, te aseguro que te vas a ahogar. Sí, porque lo tienes que experimentar tú. Exacto, tienes que ir aprendiendo. Ahora, para eso hay un maestro. El maestro de natación que te toma, te lleva y te va sosteniendo y te dice, haz esto, haz lo otro, patalea de esta manera, patalea de esta otra, ¿sí? Bueno, ese es el instructor. Una cosa fueron los conocimientos y otra cosa es el instructor que te va llevando de la mano a practicar aquellos conocimientos.
En la divina voluntad es exactamente igual. Los conocimientos es para que sepas cómo todas las formas que puede haber en esta vida. Pero debe haber un instructor, y el instructor es Jesús. Nadie más que Él puede enseñarle al alma el cómo desarrollar esos conocimientos que adquirió leyendo los libros. O que alguien se los dio a conocer, o se los explicó, porque los conocimientos se tienen que explicar. Por eso, y eso es lo que hacemos. Lo que hacemos es el divulgar los conocimientos. Y los divulgamos por medio de los libros, los divulgamos por medio de los programas, los divulgamos por medio de los retiros, ¿sí? Pero no tenemos la capacidad de poder ser los instructores. Yo no puedo decirle a alguien, mira, te voy a dar la capacidad de poder nadar. O sea, ya te di el conocimiento. Ahora vamos con el instructor para que él te vaya más o menos diciendo, pero ya sobre la marcha. Y eso es lo que hemos querido estar haciendo, el conocimiento de las personas. Y ahora, si nos alcanza el tiempo, vamos a seguir leyendo algunas lecturas del Libro de Cielo, donde queda muy claro que es Jesús quien infunde. ¿De acuerdo? Sí. O sea, el que te da el don es Dios. El que te da el don es Dios. Como la santidad te la da Dios. Tú no tienes la santidad. Tú te dispones a la santidad. Te dispones, tienes la disposición a la santidad y haces tus esfuerzos por hacerla, pero finalmente tus esfuerzos son pobres a comparación de lo que te puede dar Dios. Dios es el que te la va a dar. Tú conoces que existe la obediencia, ¿sí? Sí. Pero de eso a que seas obediente hay una distancia enorme. Sí. Y Jesús nos lo va a ir poniendo, o sea, poco a poco. Vamos a irlo leyendo, ¿no? Vamos, doctor. En el libro 1, la lectura 155, que habla de los modos de hablar de Jesús. Y hay uno en donde dice Luisa, de una luz que de Jesús me viene a la inteligencia, siento imprimir en mí todo lo que mi Jesús quiere hacerme entender. Creo que es muy claro, ¿no? O sea, lo que Jesús quiere que Luisa entienda, se lo pone Él en la inteligencia a Luisa, no es algo que Luisa adquiera. Y dice, este modo es muy alto y sublime, tanto que la naturaleza difícilmente sabe explicarlo con palabras. Dice, oh, qué maestro ingeniosísimo es Jesús, que en un simple instante enseña muchas cosas, mientras que cualquier otro necesitaría años enteros si es que lo logra. Porque el maestro terreno no tiene potencia para poder atraer la voluntad del discípulo, ni de poderle infundir en la mente sin esfuerzos ni fatigas lo que le quiere enseñar. Creo que también son palabras muy claras que Luisa está expresando de lo que está recibiendo de Jesús. En el número 225 del libro... ¿Es el 155, perdón? 155. En el tomo 1. En el tomo 1. En el mismo tomo 1, la lectura 225 dice, una mañana era la víspera de la Natividad de María Santísima. Mi siempre benigno Jesús vino él mismo a disponerme. No hacía más que ir y venir continuamente. Ahora me hablaba de la fe y me dejaba.
yo me sentía infundir en el alma una vida de fe. Mi alma, tosca como la sentía antes, ahora, después del hablar de Jesús, me la sentía ligerísima, en modo de penetrar en Dios. Y ahora miraba la potencia, ahora la santidad, ahora la bondad y demás. Y mi alma quedaba estupefacta en un mar de asombro. ¿Sí? Y decía, potente Dios, qué potencia ante ti no queda deshecha. Santidad inmensa de Dios, que otra santidad, por cuán sublime sea, os hará comparecer ante tu presencia. ¿Qué nos dijo? O sea, ¿cuál es el punto central de este parrafito? Es que lo que puede hacer Dios es en un segundo. Con la palabra de él infundía el bien de la fe, el bien del conocimiento de Dios, cosa que un maestro humano no puede hacer. ¿Qué me puedes hablar de la fe, Ceci? Lo que yo sé, pero lo que me ha infundido también. ¿Me lo puedes infundir? No. No. Me puedes dar el conocimiento. Sí. Pero no me lo puedes infundir, cosa que Jesús sí. Sin trabajo y sin esfuerzo, porque dice las dos cosas. Dice, el maestro terreno no tiene la potencia para poner la voluntad, ¿no? Y entonces el maestro divino sí te pone la voluntad y te pone sin fatigas lo que te quiere enseñar. Así es, y te pone el deseo. Y te pone el deseo. Ese impulso de lanzarte. En el libro 2, la lectura 6, es interesante porque Luisa está pensando que a lo mejor todo lo que está recibiendo se lo está dando el demonio para engañarla. ¿Sí? Sí. Entonces, Jesús le dice lo siguiente. Dice, no temas, no soy el demonio. Y además, si habla de las virtudes, está hablando de virtudes, estamos en el libro 2, que ya sabemos que a ese nivel Jesús está hablándole nada más de virtudes a Luisa, ¿de acuerdo? Entonces, si habla de las virtudes, es una virtud pintada, no verdadera virtud, ni tiene poder para infundirla en el alma, sino solamente de hablar de ella. Y si alguna vez muestra que quiere hacer practicar un poco de bien, no es perseverante. Y en el mismo acto en que el alma hace ese poco bien, el alma está desganada y agitada. Solo yo tengo la potencia de infundirme en el corazón y de hacer practicar las virtudes y hacer sufrir con ánimo y tranquilidad y con perseverancia. Solo yo tengo la potencia de infundirme en el corazón y hacer practicar las virtudes. Si nos está hablando de virtudes desde la voluntad humana, y solamente Él tiene la capacidad de infundir este deseo, este movimiento para practicar las virtudes, imagínate tú qué será de vivir y de infundir la vida divina. ¿Quién nos la podrá enseñar? Nadie. Jesús. Sí, Jesús. No, Jesús. ¿Y quién la puede infundir? Solo Él. Solo Él. Por eso es que... Estoy leyendo algún comentario de algunas personas que la compadecen que lo pueden hacer la Madre Santísima y Luisa.
Bueno, pues es la No, misma dice que no vida. puede infundir. Es la misma vida, o sea, Jesús es la vida de la divina voluntad, María tiene la vida de la divina voluntad, ahora Luisa tiene la vida de la divina voluntad. Pero no lo pueden infundir. Luisa no lo puede infundir. Luisa es una de las maestras que nos puede llevar a vivir esto. Sí, pero no te lo puede infundir como Jesús, no. Es la misma vida, Ceci. Pero no te lo puede infundir, doctor. ¿Cómo te lo va a poder infundir si no tiene la potencia de Dios? Perdón, pero es la misma vida, tiene la misma potencia, la misma sabiduría, la misma santidad, el mismo amor. No hay diferencia. La única diferencia es que en Dios es por naturaleza Y el otro es por gracia. y en la criatura Participación. igual que María. Nuestra Madre María no es por naturaleza, sino es por gracia, es por don. Pero teniendo el don, tiene toda la capacidad que tiene la divina voluntad. Y Jesús pone a María, la pone como quien puede enseñar. Simplemente hay que leer el libro de la Reina del Cielo. Sí, me queda claro. ¿Sí? Y a Luisa también le dice en algunas lecturas que ella puede infundir en los demás todo el conocimiento y todo lo que es vivir en la divina voluntad. Entonces, la criatura lo que le corresponde, doctor, es trabajar la disposición. ¿Trabajar qué, perdón? La disposición. Así es. Disponernos a recibirlo. Y nos disponemos a través del conocimiento. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos vamos a hablar de divina voluntad, lo que menos se me ocurre a mí es decir que voy a enseñar a vivir en la divina voluntad. No, vamos a dar a conocer el don para que las criaturas, en la medida que lo vayan conociendo, lo vayan deseando. Y una vez deseado, bueno, ya se puede disponer y Jesús toma esa disposición y lo infundirá. En esa disposición se encuentra el espíritu de mortificación. Todo. Lo del abandono, el espíritu de mortificación, todas las virtudes, se encuentra todo. ¿Así? Las virtudes, no. Sí, te las puede infundir Dios. Claro, te las puede infundir Dios. Atributos, llámale como quiera, pero atributos, si usted quiere llamarle así, pero Dios los puede infundir. Dios puede infundirlos. Dios puede hacer todo, hombre. Dios es Dios. Dios puede hacer todo. Sí, no. Por supuesto que Dios sí se decide a la parte en la que nosotros tenemos que cooperar para que se nos infunda esa disposición que nos pide. Así es. Entonces, si no hay espíritu de mortificación, si no hay un espíritu de martirio, de atención, de intentar dejar de pecar, de quitarnos todo lo que más nos gusta de esa parte que nos corresponde a nosotros, pues puedo desearlo mucho, pero si luego no hago renuncias, pues no creo que sea el mejor modo de disponerme si no hago renuncias, ¿no? Es decir, doctor, la cuestión es que para todos los que estamos aquí, la cuestión es qué parte nos toca a nosotros, esta renuncia, ¿verdad? Por eso, lo que nos toca son dos cosas. La primera es conocer. En la medida que conocemos, es en la medida en la que quizá podamos desearlo. Porque a lo mejor lo conozco, pero no
no va con mi forma de ser, con mi vida, cómo la llevo, y entonces sería lo de menos el decir, no lo quiero. Y hay mucha gente que oye de la divina voluntad, que lee la divina voluntad y dice, no, a mí eso no me interesa. Sí, mucho, pero mucha. Y desafortunadamente, eso es lo que Jesús nos dice, serán pocos. Sí, son pocos. Y lo repite, y lo repite, y lo repite. Serán pocos. Bueno, pero eso ya es por parte de la criatura. La criatura no le gusta, no le atrae, prefiere su voluntad humana, prefiere la santidad humana, y eso es lo que quiere seguir. Bueno, está bien. Pero no, mire qué pregunta nos hace Verónica desde España. Dice, pero si haces renuncias, estás utilizando tu voluntad humana, ¿no? Bueno, utilizas tu voluntad humana para decir, no quiero usar mi voluntad humana. Para lo único. O sea, es la única decisión que debe tomar, y una vez llevado a cabo esa renuncia, entonces la voluntad divina toma posesión de aquella alma. ¿De acuerdo? Que de hecho es la renuncia de las renuncias. Así es. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Desapegarnos de nosotros. Voy a poner ejemplos y que no se tome como algo peyorativo para las personas que lo hacen, ¿sí? Uh-huh. ¿Por qué ante este panorama, ante esta magnitud de lo que Dios nos está ofreciendo, por ejemplo, hablando de la Virgen ahora en mayo, las consagraciones a la Virgen, los rezos a la Virgen, en fin, todo lo que se hace para la Virgen? Y lo único que ella pide en la actualidad es, aprende a vivir en la divina voluntad y me harás la más feliz, porque hasta ahora soy reina, tengo mi reino, pero no tengo un pueblo, no tengo hijos, hijas que vivan en la divina voluntad, que es en la que yo vivo. No dice conságrense según Griñón de Montfort, no dice hagan esto, hagan lo otro, no. Dice aprendan a vivir en la divina voluntad. Si realmente amo a la Virgen, si realmente me interesa la Virgen, ¿por qué no le hago caso? Ahí ya entra la cuestión personal, los gustos personales. Bueno, de acuerdo, es la voluntad querida de Dios. Dios quiere algo, pero la decisión se la deja a la criatura y no lo toma a mal. No es una culpa, pero no estamos llevando a cabo lo que Dios quiere que vivamos. ¿No les parece absurdo? Sí. O sea, en realidad es un absurdo, pero todo está en esa disposición del alma. Ahora, esto vamos a enmarcarlo dentro de todo el contexto de la divina voluntad, y Dios tiene decidido y conocido el número de almas que deben entrar a vivir en la divina voluntad para completar la gloria que Él quiere recibir y completar el amor que toda la humanidad debería de darle. Entonces, si para conseguir, son números y ejemplos así al azar, si para conseguir 1000 almas que se decidan a vivir en la divina voluntad para completar la obra de la creación, para completar la gloria de Dios por todo lo que ha hecho
Y para completar el amor que Dios quiere recibir, se necesitan 10.000 millones de personas. A Él crea 10.000 millones de personas con tal de llegar a tener esas 1.000 almas que vivirán en la divina voluntad. O sea, Él no puede, no quiere imponerlo. Quiere que sea algo voluntario, algo libre, y que la criatura realmente lo llegue a anhelar, a desear. Bueno, pues eso es lo que está haciendo. El resto lo toma, que está bien, la santidad humana, la poca o mucha gloria que le puedan dar, el poco o mucho amor que le puedan dar. Eso ya es totalmente diferente. Pero el punto es, no terminará el tiempo si Dios no obtiene lo que Él quiere obtener de gloria y de amor. Y bueno, el alma que se decida a vivir esto será una de las afortunadas que vivirán en este medio y tendrán la gloria y la inmensa, no sé cómo decir, alegría de poder corresponderle a Dios en la debida forma. Y las demás, en el cielo tendrán que vivir la divina voluntad. ¿Mandé? Tendrán que vivir la divina voluntad. Sí, pero no como posesión. No, Sin mérito. sería como ese del cielo, el que no la vivió en la tierra. Sin mérito. No vas a tener el mérito. Todo lo que vas a gozar y lo que vas a dar, sí, vas a dar por otro. Tú vas a ver tus actos, los actos de Cecilia Valderrama, todos los actos que deberías de haber hecho en la divina voluntad, los vas a ver en el cielo, vividos y dados por Luisa Picarreta. Pero no por ti, No por ti. Tú vas a gozar viendo tus actos y vas a decir, esos son mis actos, pero no hechos por ti. Entonces el mérito va a ser mucho menor que si los hubieras hecho tú. Claro. Y te darás cuenta, sin dolor, porque allá ya no hay dolor, sin arrepentimiento, porque allá ya no hay arrepentimiento, pues ya te tuviste que... pero te darás cuenta del error tremendo que cometiste, que Dios te dio la posibilidad de vivir su vida y tú dijiste no y quisiste vivir tu vida de devoción, de santidad humana. Y bueno, pero de todas maneras vivirás dentro de ese ambiente de voluntad divina en el cielo. ¿Sí se entiende? Sí, en el cielo tú vas a vivir la divina voluntad, quieras o no. Así es. Bueno, siempre vas a querer, ya en el cielo siempre vas a querer, pero no va a ser mérito tuyo. Digo, vas a vivir en ese ambiente, es como si te tiraran al mar, pues vas a tener que vivir en el mar. En casa de mi padre hay muchas moradas. Así es. Doctor, nos preguntan aquí, Isidora Añanguren dice, ¿cómo reconozco que estoy obrando en modo divino? ¿Cómo lo identifico en mis actos diarios? Gracias. Por eso es el punto más sencillo. Cuando las intenciones de mis actos ya no estén encaminadas a mí. ¿Sí? La intención. La intención. Nos preguntan, doctor, ¿cuál es la diferencia entre almas víctimas y las horas de la pasión? Pues en las horas de la pasión uno se ofrece. Perdón, pero las preguntas no la entiendo. Un alma víctima es un alma que se ofrece a
sufrir, y puede ser desde el punto de vista humano, que son las actuales, o el alma que vive en la divina voluntad, que es la verdadera alma víctima, porque está renunciando a todo y está participando de los sufrimientos de Cristo y de la vida de Cristo. Entonces, si esa es la pregunta, bueno, pues es una pregunta que se responde así. El alma víctima actual participa nada más de la parte exterior. ¿Sí? El alma víctima en la divina voluntad es la víctima que repite la vida de Jesús en plenitud, pagándole al Padre y en la misma forma que pagó Jesús, y dándole a toda la humanidad lo mismo que Jesús nos dio. ¿Sí? Aquí le hace una pregunta al doctor también, pero creo que ella la ha respondido antes. Dice, entonces, si alguien llega a vivir en la divina voluntad, ¿la puede infundir? Porque Luisa sí puede, porque llegó a vivir, y los otros que lleguen pueden también infundirla. Claro. El alma que llegue a vivir plenamente, verdaderamente en la divina voluntad, tendrá la misma capacidad de poder infundir estos conocimientos en otras personas. Pero el alma que verdaderamente vive en la divina voluntad. ¿Sí? Que todos los actos los haga en unidad. Todos. No hacer actos, unos actos, me salgo, vuelvo a entrar, sino la vida continua. Así es. Es como si fuera la misma agua del mar, la misma alfombra. O sea, la divina voluntad es la misma agua del mar. Entonces, si tú estás en el agua del mar, no puede ser diferente. ¿Usted cree, doctor, que podemos nosotros, estando en el mundo, ¿no? A mí no recuerda el Señor cuando dice, están en el mundo, pero no son del mundo, ¿quién cuida de ellos? ¿Cree, doctor, que estando en el mundo, tal y todo lo que nos rodea, es posible que lleguemos a vivir, no hacer actos, que hacerlos, gracias a Dios ya vamos haciéndolos, pero ¿usted cree que es posible que una persona que vive en este mundo, en la situación encarnado, puede llegar a vivir en la divina voluntad? Bueno, lo que yo piense o no piense no es importante. No, pues es una pregunta que le hacemos, a ver, pues a ver su opinión, nada más. Espérame tantito. Lo importante es que Jesús piensa que sí se puede. Entonces, si Jesús piensa que sí se puede, nuestra obligación es decir, bueno, sí se puede. Ahora, de ese sí se puede a lo puedo hacer yo, hay una diferencia abismal, que ahí depende de la disposición de cada uno. La pregunta que debería de hacer esta persona es, ¿estaré yo dispuesto a vivir en la divina voluntad viviendo en este mundo? Esa es la pregunta. Y la respuesta no se la puede dar aquí, más que él mismo o ella misma. O sea, para decir, yo estoy dispuesto a renunciar a todo, o no estoy dispuesto a renunciar a esta parte de mi vida. Entonces, doctor, si podemos aprender y si podemos enseñar a disponerse. A disponernos, no, Jesús. ¿Qué cosa tienes tú, algo negado en tu vida? Algo que digas, eso no lo voy a hacer nunca. Nada. ¿Nada? Nada. Lo que tenía, ya lo dejé. Bueno. Y lo conoce usted. Sí, por eso, pero... O sea, imagínate que tienes algo a lo que no quieras renunciar.
¿Habrá alguien que te pueda inducir a dejarlo? No inducir, no hablaba de inducir, sino de decir, yo creo que el principal problema que tenemos todos, doctor, es cuando hablamos de disposición, si verdaderamente conocemos el contenido expreso de qué es disponerse, porque creo que esa es una de las principales preguntas que nos hacemos. Es un concepto acuñado, la disposición. Entonces, quizá habríamos de trabajar realmente qué hay detrás de ese concepto, disposición. Uh-huh. Me refería. Si nos vamos al diccionario, es muy sencillo. Uh-huh. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo lo podríamos decir? Disposición. Bueno, acción y efecto de disponer. Y disponer es poner algo en orden y situación conveniente. Uh-huh. O sea, poner algo en escala. Me voy a disponer a hacer esto y eso lo pongo por encima de cualquiera de las otras prerrogativas que tengo. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, ¿qué es eso? Es ejercitarme en algo y dominando todo lo demás, quitándolo y poniéndolo en primerísimo lugar a lo que me estoy disponiendo. Es la negación a sí mismo. ¿Es la negación? O sea, ¿qué es disponerme? Pues es decir, sí quiero. Jesús lo pone y dice que la verdadera disposición es cuando Él ve en el alma que ese don que le va a dar, que es el don de la divina voluntad, lo va a apreciar más que cualquier otra cosa, incluso más que su propia vida. Y lo va a amar más que a su propia vida. O sea, estás dispuesto a morir con tal de no perderlo. Entonces, ¿alguien te puede contestar eso? Nadie. Eso te lo contestas tú mismo. Entonces, por ejemplo, Ceci, estás dispuesta a perder todo y a amar más que nada la divina voluntad, más que todo lo que haces y tienes en la vida. Sí, doctor, estoy dispuesta, pero es una pregunta difícil de contestar con realidad hasta que se presenta la circunstancia. Sí, pero, si hay un pero, ya no. Si hay un no, pero... A ver. Vamos a distinguir dos. Una cosa es que yo tenga en ese momento, sí, estoy dispuesto. ¿Sí? Perfecto. Se me presenta la circunstancia difícil, ¿estoy dispuesto? Son cosas distintas, ¿eh? Son cosas distintas. Lo mismo que usted decía, una cosa es lo que yo digo y otra cosa es lo que se me presenta. Porque la divina voluntad no es mi voluntad. No es mi voluntad. Y las cosas que se me van a plantear van a ser fortísimas. Porque es la divina voluntad. Entonces yo puedo decir en este momento, sí, estoy dispuesta, totalmente dispuesta. Muy bien, en el segundo siguiente se me puede presentar algo en lo que yo diga, ¿estoy dispuesta? Porque somos hechos de nada. Por eso te estás contestando. Estar dispuesto a renunciar a todo. Cuando se dice estoy dispuesto es hasta la propia vida. Estoy dispuesto a renunciar a todo, efectivamente estoy dispuesto a renunciar a la vida. Cuando llegue el momento veré si tuve esa disposición. Esa es la realidad. Tienes que ser honesto. O sea, ok, perdóname. Yo estoy dispuesta en este momento. Se me va a presentar la situación y puedo no estarlo, ¿eh? Por eso, Ceci. Entonces, no en disposición. Jesús dice que cuando Él ve esa disposición en el alma, obviamente, entonces da el don. Pero Él sí conoce esas cosas que se te pueden presentar. Claro. Y conoce la respuesta que vas a dar. Claro. Entonces, por eso es que dependiendo de tu disposición,
Él te da o no te da el don, sabiendo que vas a decir sí, o a lo mejor en ese momento dices no. Claro, claro. ¿De acuerdo? Eso me queda clarísimo, que Dios conoce todo y Dios sabe a quién se lo da y Dios sabe si la persona realmente dijo un sí, sí, o dijo un sí, pero a la hora que se me presente, quién sabe. Perdóneme que sea tan franca, pero es que eso lo he visto en personas simplemente que les da a usted el trabajo. Oye, ¿estás dispuesta a borrar así? ¿Estás dispuesto a hacer así? ¿Estás dispuesto a hacer? Y te dicen sí, 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 sí. Y te muestran muchas cosas bien. Entonces tú las tomas para el trabajo. Es un ejemplo, ¿eh? Y a la hora de que les pides esa exposición, no la tienen. Y te dijeron que sí. Sí, pero ahí estamos hablando de cosas humanas. Por eso, doctor, pero llévalo a lo divino, llévelo a lo divino. Lo llevo La disposición total, yo simplemente lo único que quiero distinguir es el aspecto de decir sí a que realmente sea sí. Por eso sí, puedes saber. Solamente tú lo puedes conocer. Claro, claro. No, y a veces tú no lo sabes porque no te conoces bien, doctor. Eso que dice Jesús, que hay que conocerse bien, eso es verdad. Sí, sí. Exacto. Entendámoslo de esta manera. No estamos poniendo circunstancias, estamos poniendo una realidad y que, por favor, esa disposición debe estar sustentada por el amor. Claro. Si no hay el suficiente amor, tu disposición es tambaleante, porque puedes amar otras cosas. Depende, y qué bueno que entramos en esto. El conocimiento te puede llevar o conducir al amor. Sí, claro. Si no conoces, no puedes amar. Si no amas, no te puedes disponer. Si no te dispones, no puedes responder en la medida que Dios quiere que respondas. Entonces yo creo que las cosas son muy sencillas. ¿Qué tanto amas a Dios? Es qué tanto estás dispuesta a dar. No hay vuelta de hoja. Sí, no es una vuelta de hoja. Si yo no amo lo suficientemente a Dios, definitivamente mi disposición está tambaleando. Depende de la situación. ¿Sí? Voy a poner ejemplos, o sea, acuérdate de la madre de los macabeos. Claro. Es lo que estamos hablando, ya, o sea, no era lo mismo decir yo estoy dispuesta a dar a mis hijos a que los martiricen a verlos martirizados, ¿no? No es lo mismo. No es lo mismo. Pero la verdadera disposición es la de esa madre. Y si la tuvo. Así sí es. La tuvo. Y vio matar a sus 7 hijos. Incluyendo ella. La mataron a ella también. Entonces, no, de Abraham. Eso es estar dispuesto. Abraham, como dice Jesús, tanto anheló un hijo de su esposa, ya tenía un hijo de la esclava, pero él anhelaba un hijo de la esposa. Lo tiene, lo cuida, lo ama y todo, pero al momento que Dios se lo pide que lo sacrifique, no lo piensa, no se pone ay, pero ¿por qué? ¿Por qué será? ¿Estaré? ¿No estaré? ¿Será bueno? ¿Será malo? Está dispuesto. Dios me lo dio, Dios me lo quita, Dios se lo entrego. No lo pensó. Esa es una buena disposición. No nos pongamos en cosa de decir, a la hora que se me presente, bueno, pues es que eso lo debes pensar desde antes. Desde antes. A ver, es como el hijo, como los dos hijos que el padre les pide que vayan a la viña. Yo creo que eso es lo que nos quiso decir Jesús. Le dijo a los dos, ¿no? Uno le dijo, no voy, y fue. Y otro le dijo, sí voy, que es el que dice No de dientes para afuera, y no fue. Entonces dice, ¿quién hizo la voluntad de Dios, del Padre? ¿Quién hizo la voluntad del Padre? Pues el que no, dijo que no, pero a la mera hora dijo que sí, y no el otro que dijo que sí, y a la mera hora dijo que no. Eso es lo que quiero decir exactamente, que el sí debe ser sí
no solamente de decirlo, sino de actuarlo cuando sucede aquello. Y que hay muchos hijos remisos que dicen que no, pero que cuando Dios va y se los pide, le dicen que sí. Ujú. O sea, cambian su, ¿no? Y esos son los que hicieron la voluntad de Dios. Por eso. ¿Y eso de dónde salió? De una disposición. Claro, de una expresión, estoy de acuerdo con usted. Lo único que quise distinguir es entre el sí arrebatado de decir que sí y el sí de las circunstancias que muestran si esa persona estuvo o no dispuesta. Son dos momentos distintos, ¿eh? El condicional no hay disposición, a mi modo de entender. Son distintos. Si es condicional, no es disposición. Sí, no debemos dudar, pero Dios nos conoce. Como dice el doctor, Dios nos conoce perfectamente, claro, y sabe que estamos en un proceso. Desde que nos pensó. Por eso, mira, yo creo que el punto no es si Dios me conoce o no me conoce. Eso en realidad no tiene importancia. La importancia es si yo me conozco. Vaya tarea. Vaya tarea. Por eso es importante el conocimiento de sí mismo. Imagínate que en este momento, o sea, se te presenta la peor de las circunstancias que pueden existir. O sea, por ejemplo, vamos a poner a Jesús. En este momento se le presenta la circunstancia de perder a su esposa y a su hija. ¿Lo aceptas, Jesús? En principio yo le he ofrecido mi vida antes que pecar, que decirle que ya le he dicho en más de una ocasión que si voy a pecar en un momento, que no lo permita y que me quite la vida en ese momento. Así que si le digo esto, pues ya todo lo demás, pues... Perdón, pero perder la vida es más sencillo que perder a tu hija. Sí, claro. Es mucho más sencillo. No hay comparación. Usted que lo desoyen en vivo, usted con tal de que no le toquen a su hija. Doctor, es que tendría que aceptarlo sí o sí. Bueno, de acuerdo. El punto es, volvemos al inicio, conocer, desear, amar y disponerse. Es conocer, desear, amar y disponerse. O sea, es el caminito. Entonces, lo que debemos hacer es dar a conocer estas verdades. Ese es el punto principal. Ya el llegar a amarlas y el llegar a disponerse, eso ya es de cada persona. De cada uno. Y una vez que las ame, que se disponga y que Dios lo dé, es cuando va a empezar a aprender a vivir en la divina voluntad. Entonces, si entendemos este camino, entenderemos por qué estamos negados a que haya escuela de divina voluntad. En un sentido, sí es escuela, doctor. A ver, porque en la escuela te enseñan conocimientos. A vivir no, Cecilia. No. A ver, es que yo quisiera como distinguir un poco eso. No es que no opino 100% como el doctor, para que partamos de una verdad. Simplemente lo que quiero es hacerle ver también al público y a ustedes que el conocer te lo da a conocer a alguien. Sí. Ese alguien, yo siempre lo he considerado un maestro. Pero espérame, Ceci, esos son los conocimientos. Sí. Entonces, no vivirlos. Una escuela fíjate bien, escuela para vivir en la divina voluntad no existe. No. Puede ser una escuela para conocer las verdades de la divina voluntad. Ok. Eso es. Sí. Y esa escuela se llama libro de cielo. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Libro de cielo. Yo no te puedo enseñar a vivir en la divina voluntad. Te puedo enseñar las verdades donde Jesús me va explicando y te va explicando a través de mí lo que es su voluntad y lo que Él desea de eso. Pero eso no es vivir en la divina voluntad.
Entonces, el punto es, el llegar a ser vida en la divina voluntad es un don. Y es el don que solamente la divinidad puede dar. Nada más. Pues es un don. Es un don. Ahora, yo le quiero preguntar una cosa. Una cosa es leer los libros, ¿no? Leyó los libros. Conoce los libros. Los leyó, conoce los libros porque son dos cosas distintas, ¿eh? Puede leerlos y no conocer nada, ¿eh? Hay que te Sí, no sabe nada. Entonces, y no sabe decir nada. Entonces, leyó los libros, conoce los libros, pero no vive ni conoce la divina voluntad. Sí, es correcto, ¿verdad? Sí. Es correcto. O hay personas, por lo menos nos hemos topado con, ¿se acuerda de ese sacerdote que yo extraño mucho? Ese sacerdote. Juan Ramón se llamaba, ¿no? Un sacerdote muy especial. Ese sacerdote, Juan Ramón, sí, de Paraguay. ¿no? Súper especial. Ese sacerdote decía, yo no he leído poquito, dice. He leído algo de los libros, conozco algo de divina voluntad, pero sí sé, sí conozco la divina voluntad. Decía cosas que nos dejaba a todos así como, ¿what? ¿Qué dijo? Ese es el don que le dio Dios a él. Es un don que le da Dios a él. Se lo puede dar saltándose los pasos, ¿no? Yo creo que no. ¿Usted piensa que no? Yo pienso que sí. No sabía, no sabía que estaba viviendo la divina voluntad. No sabía, y si no lo conoces, no lo vives. Así es. O sea, no, pero ya cuando él empezó con lo poquito que conocía, él vivía la divina voluntad en unas cosas que era impresionante. Por eso, pero ya conociendo. Ya conociendo, no conocía en su totalidad, ni había leído todos los libros, ni había nada. Él vivía, él vivía en una santidad muy alta, pero desde el punto de vista humano, aceptando todo lo que Dios disponía para él. O sea, eso está perfecto. Pero que él tuviera conciencia de estar viviendo vida divina, no. Y si no lo conoce, no lo vive. Nadie está queriendo hacerlo menos, porque luego se toma... No. Es un sacerdote de alto nivel espiritual, o sea, la verdad. Claro. ¿Qué paso? Entonces, ese es como el centro de todo. Necesitas conocerlo para realmente vivirlo. Y ya una vez conocido, ya no tuvo que hacer esfuerzos, ya lo vivía desde antes. O sea, lo único que tuvo es como que reconocerlo, ¿no? Tener como especie de reconocimiento. Y decir, caray, lo que estoy haciendo es vida divina. Es vida divina, precioso. Y listo. Precioso. Nada más. El sacerdote, ¿cómo lo extraño, de verdad? Lo extrañamos mucho. Un gran sacerdote y además con una gran sencillez. La verdad, y qué regalo. Muy humilde. Muy humilde. Qué regalo de Dios. Y qué regalo tiene, porque lo sigue teniendo. Es un regalo que sigue teniendo. Que sigue teniendo. Entonces, los pasos: conocer, desear, amar y disponerse. Así es. Y ya una vez de acuerdo a esa disposición, ya se verá si se te da o no se te da el don. Ay, qué fuerte, doctor. Qué fuerte. Solo Dios lo sabe. Vamos al otro punto. El conocer no es sinónimo de vivir. Sí. Y la mayor parte de las personas que conocen de divina voluntad piensan que ya viven en la divina voluntad. Y no. Y no. O sea, ya tienen el conocimiento. Bueno, ahora falta todo lo demás. Hay gente que ama estas verdades. En verdad se ve que las desea. Bueno, esa gente ya está dispuesta y probablemente ya esté viviendo en la divina voluntad. Pero la gran mayoría que dice yo vivo en la divina voluntad, pero siguen con su vida común, igual que siempre, definitivamente no están haciendo vida en ella.
Entonces, bueno, el punto de aceptar este tema es hacer conciencia de esto último que dijiste, Ceci. Sí. Esos pasos. O sea que es conocer, desear, amar y disponerse, y nos tenemos que ir, ya cumplimos la hora completa. Bueno. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, Jesús, por haber estado con nosotros en este tema tan importante. Gracias, Silvia. Doctor Tomasini, muchas gracias, como siempre. No hay por qué, al contrario. Gracias, doctor. Dios lo bendiga.